Bienvenidos a la tercera parte de esta clase asincrónica, la tercera y última parte, en la cual aplicaremos los dos principios matemáticos. Número 1, definición de derivada, y número 2, expansión en series de Taylor, para que el método de diferencias finitas nos permita convertir la ecuación de transporte de un escalar, que es una ecuación diferencial, en una ecuación algebraica más sencilla, una ecuación únicamente compuesta de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para ello, vamos a recurrir a nuestra ecuación de transporte de un escalar unidimensional. Y por ahora vamos a suponer, no le llamemos flujo, ya que esta ecuación no solo es para flujos, sino que también nos puede servir para otro tipo de fenómenos, en una condición permanente. Si la condición del fenómeno físico es permanente en el tiempo, y aparte el fenómeno es unidimensional, la ecuación de transporte de un escalar nos queda únicamente con el término advectivo únicamente en la dirección x, y al lado derecho de la ecuación el término difusivo asimismo únicamente en la dirección x del espacio. Esta es entonces la ecuación que voy a coger con el método de diferencias finitas y la voy a convertir en una ecuación algebraica. Para poder convertir esta ecuación en algebraica, necesito quitarle las derivadas que tiene. Aquí tenemos una derivada de phi de x y aquí al lado derecho tenemos una segunda derivada. El lado derecho de esta ecuación, si el coeficiente de difusividad gamma es una constante, como normalmente lo es, nos quedaría gamma afuera de la derivada multiplicado por la segunda derivada de phi respecto a x. Entonces deberemos convertir la primera derivada en una ecuación algebraica y la segunda derivada también en una ecuación algebraica. Vamos a analizarlas por partes. Concentrémonos primero en la primera derivada, en convertirla en una operación algebraica, y luego hablaremos de la segunda. Para convertir una primera derivada en una expresión algebraica, el método de diferencias finitas obviamente recurre a la definición de derivada y a la expansión en series de Taylor, como vimos en el video anterior, en la parte 2 de la clase sincrónica. La expansión en series de Taylor, recuerden que se cumple alrededor de cualquier valor de A. En este caso vamos a suponer que A es igual a xy. Es decir, que vamos a expandir la función phi de x alrededor de un valor A que hace parte de este intervalo I, y que ese valor de A es cualquier nodo de mi malla computacional o de mi malla de cálculo. En este caso lo vamos a llamar xy. Entonces alrededor de xy se cumple que f de x es f de xy más x menos xy por la primera derivada en función de xy dividido 1 factorial más x menos xy al cuadrado por la segunda derivada en función de xy dividido 2 factorial. A continuación, trabajemos hasta el tercer término.
para que todas nuestras ecuaciones nos queden con ese, digamos, grado de precisión en su definición. X menos xy a la 3 por la tercera derivada de f de x en función de xy dividido 3 factorial. Y recuerden que todos los términos que siguen de aquí en adelante los vamos a llamar términos de orden superior o high order terms. Esta simplemente que les acabo de escribir es la expansión en series de Taylor de cualquier función f de x. Recuerden que en nuestro caso la función f de x en la ecuación de transporte de un escalar es phi. Phi, que es el escalar que queremos resolver, es la incógnita de nuestra ecuación. En esta ecuación suponemos que tanto u, la velocidad del medio continuo, como gamma, el coeficiente de difusividad, son ambos conocidos. U es una constante conocida, gamma, una constante conocida. Es una simplificación que hacemos en clase. En un proyecto de ingeniería real habrá que modelar con una ecuación también los campos de velocidad. En realidad u es variable en el espacio y habría que modelarlo de tal forma. Pero aquí en clase, para simplificar el tratamiento de las ecuaciones, vamos a suponer que es conocida esa velocidad y que es constante. Aplicando esa expansión en series de Taylor a mi función phi, me quedaría simplemente algo como esto. La función es phi, f de xy, es decir, phi evaluado en el punto y, sería phi en este punto. Lo voy a llamar simplemente phi en el punto y. La primera derivada de phi en el punto y la voy a escribir de esta manera, de phi de x evaluada en el punto y. Y miren que aquí me salió la incógnita. Recuerden que el objetivo en esta primera parte del video es convertir ese de phi de x, esa primera derivada, en una expresión algebraica. Nos valemos de la definición de derivada y de la expansión de Taylor para hacerlo. Y miren que ya por aquí me empezó a salir ese término. Este es el que vamos a despejar ahorita. Dividido 1 factorial, que es 1, más x menos xy al cuadrado, por la segunda derivada de la función x, en este caso la función es phi, entonces la segunda derivada de phi respecto a x, evaluada en el punto y dividido 2 factorial, que es 2, y el último término, x menos xy a la 3, por la tercera derivada, evaluada en el punto y, dividido 3 factorial, que es 6. Recuerden siempre, más los términos de orden superior, todos los términos que siguen de aquí en adelante. Aquí ya tenemos la ecuación que me interesa. Esta es la ecuación a partir de la cual voy a convertir esa primera derivada en una expresión algebraica. Voy a llamarla mi ecuación A. Simplemente apliqué expansión de Taylor a mi función phi. Es lo único que he hecho hasta ahora. Existen 3 métodos en diferencias finitas para despejar mi objetivo, que es este, la primera derivada de la ecuación de transporte del escalar. Esos 3 métodos se basan en la definición de derivada y son el método forward, backward y central. Comencemos con el primero de ellos, el método forward.
En el video anterior veíamos que el método forward para definir una derivada utiliza para la definición el punto que se encuentra adelante, por eso se llama forward, adelante de mi punto de interés. Entonces vamos a nuestra malla de cálculo a ver cuál es el punto que está adelante de nuestro punto de interés. Si mi punto de interés es xy, el método forward se valdrá de xy más 1 para la definición de derivada, así como la distancia entre xy más 1 e xy, que será delta xy más 1. Estos puntos, xy más 1 medios e xy menos 1 medios, por ahora ignórenlos. Ignórenlos por favor, son puntos auxiliares que utilizaremos cuando estemos hablando de la segunda derivada. Por ahora no los necesitamos, repito, ignórenlos. Supongan que no los hemos definido o que no existen aún. Para despejar de phi de x en el punto y, mediante el método forward, lo que hacemos es lo siguiente. Se reemplaza x por xy más 1 en la ecuación A y se despeja la primera derivada, que recuerden es nuestro objetivo en este análisis. Veamos entonces cómo me quedaría. Vamos haciendo el reemplazo y vamos analizando término a término. Si reemplazo x por xy más 1, aquí me quedaría la función phi evaluada en xy más 1, es decir, phi más 1. Para despejar de phi de x, les voy a pasar este término a restar al otro lado. Entonces me quedaría de phi de x en el punto y, en mi punto de análisis, sería igual a phi en i más 1, este lo paso a restar, menos phi y pilas. Todos los términos de la ecuación los debo dividir por xy más 1 menos xy para poder despejar de phi de x. Dividido xy más 1 menos xy. Digo xy más 1 porque recuerden que la x la reemplazamos por xy más 1 en el método forward. Vámonos al siguiente término. También pasa a restar al lado izquierdo. Entonces, menos la x la reemplazo por xy más 1 menos xy al cuadrado sobre 2 por la segunda derivada. Pero pilas, recuerden que todos los términos se dividen por xy más 1 menos xy para poder despejar la primera derivada. Por lo tanto, este al cuadrado de xy más 1 menos xy desaparece. Exactamente lo mismo pasa con el siguiente término. Pasa a restar, pero el a la 3 queda como a la 2 al dividir por xy más 1 menos xy. Menos xy más 1 menos xy al cuadrado dividido 6 por la tercera derivada. Y recuerden, todos los términos de aquí en adelante los vamos a llamar términos de orden superior. Ahí quedan resumidos. Así se simplifica la primera derivada mediante el método de diferencias finitas utilizando una aproximación de tipo forward. Pilas. El primer término
cumple con lo que queríamos, que era convertir la primera derivada en una expresión algebraica. Miren que se compone de restas y una división. Pero ojo, el segundo término tiene por aquí una segunda derivada. No es una expresión algebraica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que el truncamiento o el error de truncamiento son todos aquellos términos de la expansión de Taylor que no consideramos dentro de nuestra expansión. Por lo tanto, voy a truncar o voy a cortar todos estos términos de la derecha. Este va a ser mi error de truncamiento. De tal manera que obtenemos lo siguiente. La primera derivada en la ecuación de transporte de un escalar siempre la vamos a reemplazar en el esquema de aproximación forward por phi más 1 menos phi dividido xi más 1 menos xi. Ahí ya nos quedó la primera derivada convertida en una expresión algebraica. Y por ende, el error de truncamiento, es decir, al convertir la primera derivada en esa expresión, el error que yo estoy cometiendo, el cual representa qué tanto se acerca mi qué tanto se aleja mi aproximación de la solución real, sería toda esta parte de la derecha. Este sería mi error de truncamiento, muchachos. Ese error de truncamiento lo analizaremos en la próxima clase, en la clase del viernes 2 de octubre, en la cual realizaremos ciertas conclusiones o ciertos análisis de qué pasa con ese error. Por ahora quiero que tengan claras las ecuaciones del método forward. ¿Cómo reemplazo la derivada? Y el error que cometo en esa primera derivada al hacer ese reemplazo. En esta siguiente diapositiva voy a ir resumiendo los resultados que obtenemos. Mi ecuación objetivo es esta. Esta es la que quiero solucionar. Ecuación de transporte de un escalar para un caso permanente y para un caso unidimensional 1D. Al aplicar el método de diferencias finitas, podemos obtener 3 resultados diferentes. El primero de ellos, mediante el esquema de aproximación forward. En este caso nos queda la ecuación convertida de la siguiente manera. U, la primera derivada de forma algebraica ya queda como phi en i más 1 menos phi sobre xi más 1 menos xi igual a
gamma por la segunda derivada de phi. Todo esto evaluado en un punto cualquiera xy. Pilas. Esta segunda derivada, obviamente, también la vamos a convertir de ser un elemento diferencial a ser un elemento algebraico. O sea, esta ecuación por ahora todavía no está terminada. Solamente dejamos listo el término de la izquierda, el término de la primera derivada. El error que yo cometo al realizar este reemplazo viene determinado por esta expresión, por este error de truncamiento del método forward. Veamos a continuación cómo queda la ecuación de transporte de un escalar cuando yo aplico el método backward, es decir, hacia atrás. Esto también evaluado en cualquier punto xy. Así como en el método forward, reemplazamos x por xy más 1 en a y despejamos la primera derivada, el método backward en realidad es muy similar. En la ecuación a se reemplaza x por el punto hacia atrás. Vamos a nuestra malla de cálculo. Si mi punto de interés es xy, pues el punto hacia atrás que vamos a utilizar en el método backward será xy menos 1. Entonces, vamos a reemplazar en a x por xy menos 1 y despejamos la primera derivada. Todo esto en la ecuación A, exactamente igual que hicimos en forward. Entonces veamos cómo nos quedaría. En este caso, phi del lado izquierdo sería phi menos 1. Este phi pasa a restar al lado izquierdo. Y para despejar de phi de x, la primera derivada, debemos dividir todos los términos, en este caso, por xy menos 1 menos xy. Obtendríamos algo como este. Despejamos la primera derivada. Yo creo que para que sea más ilustrativo y ustedes puedan ver cómo es el proceso de despeje, me voy a traer la ecuación A de la parte de arriba para no tener que estar subiendo y bajando en pantalla. Ahora sí, despejemos la primera derivada. Entonces, al lado izquierdo nos quedaría phi menos 1 menos phi, y recuerden que todos los términos se dividen por xy menos 1 menos xy. Vámonos a este término. Pasa a restar al lado izquierdo y x se reemplaza por xy menos 1 menos xy. Recuerden que este al cuadrado desaparece, ya que todos los términos se dividen por xy menos 1 menos xy. Entonces este al cuadrado queda como a la 1.
dividido 2 por la segunda derivada. Y vámonos para el último término que consideramos. Pues pasa a restar al otro lado. xy menos 1 menos xy. S a la 3 queda como al cuadrado al dividir por xy menos 1 menos xy todos los términos. Sobre 6 por la tercera derivada. Y en los términos de orden superior quedan encerrados o resumidos todos los demás términos, que recuerden que son infinitos, que van de aquí en adelante. La ecuación de este orden de aproximación ya está casi lista. El único problema que tenemos es este: xy menos 1 menos xy. Generalmente lo que busca un modelador numérico es que sus esquemas de aproximación, forward, backward y central, queden en función del tamaño de la malla. Miren que efectivamente, si ustedes van al método forward, nos quedó en función, por aquí en el denominador, de xy más 1 menos xy. Si vienes a la malla de cálculo, xy más 1 menos xy representa delta xy más 1, es decir, el tamaño de mi celda de cálculo o la distancia entre mis nodos de cálculo. Más sin embargo, en el método backward, como lo tenemos hasta ahora, nos quedó fue en función de xy menos 1 menos xy, es decir, el punto a la izquierda menos el punto a la derecha. Eso sí nos da la función delta x, pero negativa. La función no, el tamaño delta xy de mi malla, pero negativa. Para que nos quede en función de delta xy positiva, voy a cambiar el orden en el que aparecen xy y xy menos 1, tal que me quede el punto a la derecha menos el punto a la izquierda. Es lo único que voy a hacer. En vez de que me salga xy menos 1 menos xy, voy a hacer que en la ecuación me salga xy menos xy menos 1. Para ello se utilizan truquitos matemáticos sencillos. En este primer término multiplicamos arriba y abajo por menos 1. Si multiplico arriba por menos 1, cambio el orden de la resta, ya nos quedaría phi, y este pasa al lado derecho, menos phi menos 1. Multipliqué por menos 1. Y si multiplico abajo también nos cambia el orden de la resta. Nos queda xy menos xy menos 1. Efectivamente, el punto a la derecha menos el punto a la izquierda. Logramos lo que queríamos. Veamos qué hay que hacer en el segundo término. También necesito cambiar el orden en este paréntesis. Entonces multiplico por menos 1 arriba y abajo. Si multiplico por menos 1 arriba, cambio el orden como efectivamente quiero. Me queda xy, el punto a la derecha, menos xy menos 1, el punto a la izquierda. Y falta multiplicar por menos 1 abajo. Ya nos quedaría menos 2, que con este menos de acá queda convertido en un más. Menos por menos, más. Y veamos en este último término que consideramos. Aquí no es necesario multiplicar por menos 1 arriba y abajo, porque miren que está al cuadrado. Ustedes bien saben que 2 menos 3 al cuadrado es lo mismo que 3 menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, xy menos 1 menos xy al cuadrado es lo mismo que xy menos xy menos 1 al cuadrado. Entonces yo puedo hacer el cambio tranquilamente sin necesidad de multiplicar arriba y abajo por absolutamente nada.
Ahí ya me quedó toda la ecuación en función de delta xy, la diferencia entre el término y menos el término xy menos 1 a la izquierda. ¿Qué pasa? El primer término quedó convertido en una expresión algebraica, pero de ahí hacia la derecha quedan en función de derivadas. Por lo tanto, los debo truncar o cortar. Este que resalto sería mi error de truncamiento, con tal de deshacerme de todas esas derivadas y que me quede una expresión algebraica. Veamos entonces. Mediante el método backward, la primera derivada se reemplaza o se cambia de forma algebraica por phi i menos 1 dividido xy menos xy menos 1. Y mi error de truncamiento al realizar ese cambio de la derivada por esa expresión, el error que cometo, qué tanto me alejo yo de la solución real al aplicar esta solución algebraica, es igual a toda esta expresión. He aquí mi error de truncamiento. Listas las expresiones para el método backward, muchachos. Vamos a resumirlas aquí a un lado. La ecuación de transporte de un escalar, por lo menos su término de la izquierda, mediante el método backward queda de esta manera. La primera derivada se cambia por phi i menos 1 menos phi i dividido xy, perdón, aquí cometí un error. Phi i menos phi i menos 1 dividido xy menos xy menos 1. Al lado derecho, que tenemos el coeficiente de difusividad por la segunda derivada, ese aún lo tenemos pendiente. Recuerden, en la clase sincrónica, este próximo viernes, 2 de octubre, resolveremos esta segunda derivada. La cambiaremos también por una expresión algebraica. Pero el lado izquierdo ya nos quedó listo. En cualquier punto i de nuestra malla de cálculo ya podemos expresar esa primera derivada en función de sumas, restas y divisiones. Ya nos quedó simplificada de manera algebraica. El único esquema que nos falta es el esquema central, también evaluado en xy. En este caso, la solución es un poco más larga, pero el procedimiento que se sigue es aproximadamente igual, entonces se los voy a demostrar de forma más sencilla o simplificada. Recuerden que el método central coge tanto el punto que está a la derecha como el punto que está a la izquierda. Es decir, si mi punto de interés es el punto xy, entonces mis puntos auxiliares o mis puntos de apoyo en la malla serán el punto a la derecha y el punto a la izquierda. Por eso se llama un método central, que mi punto de interés queda en todo el centro. Entonces, si en el método forward reemplazamos x por xy más 1, y aquí utilizamos el punto xy más 1, entonces también debemos reemplazar x por xy más 1. Y si en el método backward reemplazamos x por xy menos 1, y aquí también utilizamos el nodo xy menos 1, entonces aquí también vamos a reemplazar x
por xy menos 1. Como hacemos dos reemplazos, básicamente obtenemos dos ecuaciones. A esta la voy a llamar ecuación B. Y a la ecuación que obtenemos de hacer este reemplazo la voy a llamar ecuación C. Veamos a continuación qué ecuaciones obtenemos. Nuevamente me voy a traer la ecuación A, mi expansión en series de Taylor de la función phi de x. Y reemplacemos. Si reemplazo x por xy más 1, me queda lo siguiente. Entonces, phi en x sería phi en y más 1. Este primer término no sufriría ningún cambio. Aquí ya tendríamos xy más 1 en lugar de x. Nos quedaría xy más 1 menos xy por la primera derivada evaluada en y. Aquí x cambia y ya es xy más 1. Y finalmente, aquí en lugar de x tenemos xy más 1. Reemplacé en mi expansión de series de Taylor, siempre donde decía x, voy a utilizar el punto a la derecha, el punto xy más 1. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ya ahora vamos a reemplazar x por xy menos 1. Ya tenemos nuestra ecuación B. Sería esta. Ahora vámonos por nuestra ecuación C, en la cual reemplazamos x por el nodo que se encuentra a la izquierda de mi nodo central xy, es decir, xy menos 1. ¿Qué me queda? Aquí en lugar de phi más 1, phi menos 1. Y aquí en lugar de xy más 1, igual acá, e igual acá, nos queda xy menos 1. Listas nuestras ecuaciones B y C. Para despejar de phi de x mediante el esquema de aproximación central, lo que se hace es, cojo la ecuación B, le restamos la ecuación C, y del resultado de restar esas dos ecuaciones, de la ecuación resultante, que vamos a llamarla nuestra ecuación D, se despeja la primera derivada, que es lo que queremos. Este procedimiento ya es un procedimiento que en cuanto a carpintería o a operaciones ya es muy largo. No me interesa terminarlo, ya que más o menos ya nos quedó claro cómo se demuestra cada una de las expresiones tanto en forward como en backward. Aquí en Central simplemente se siguen estos dos pasos, se restan las ecuaciones y se despeja la primera derivada. Si ustedes quieren realizarlo, demostrarlo, bienvenido sea. Aquí en las presentaciones les tengo cómo queda la ecuación resultante. Mírenla aquí.
Esta es la ecuación que se obtiene de despejar la primera derivada de esa ecuación D. Conclusión, muchachos, mediante el método central, la primera derivada es convertida en un término algebraico mediante esta expresión, que miren que efectivamente utiliza el punto adelante i más 1 y el punto atrás i menos 1, phi más 1 menos phi menos 1 sobre xi más 1 menos xi menos 1. Y todo este término de la derecha es lo que vamos a truncar o lo que vamos a cortar, ya que miren que nos queda en función de otras derivadas y eso no es lo que queremos. Entonces este sería nuestro error de truncamiento. El error que cometemos o la magnitud de qué tanto nos alejamos de la solución real al aplicar el esquema central sería toda esa expresión. Vamos a ver si la logro llevar sin necesidad de escribirlo. Perfecto. He aquí mi error de truncamiento, muchachos. ¿Qué tanto me alejo de la solución real en el esquema central? Súper importante conocer tanto la aproximación como el error que cometo. Cuantificar ese error es importante. Siempre que aplicamos métodos numéricos cometemos errores, estamos simplificando o solucionando una ecuación diferencial mediante métodos de aproximación que convierten esa ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Al realizar eso incurrimos en errores, que en este caso llamamos errores de truncamiento, y como ingenieros debemos ser conscientes y debemos tener la capacidad de cuantificar ese error para saber o para decirle al cliente qué tan confiable es la aproximación y el diseño que yo le entregué. Resumamos entonces finalmente. La ecuación mediante el método central de transporte del escalar me quedaría así. U, la primera derivada se convierte en este término algebraico, phi más 1, punto a la derecha, menos phi menos 1, punto a la izquierda, dividido xi más 1, punto a la derecha, menos xi menos 1, punto a la izquierda, que multiplica al lado derecho aún, igual que en los otros dos esquemas de aproximación, aún tenemos la segunda derivada, muchachos. Esta aún está pendiente de solución. Todavía no hemos terminado nuestro método de diferencias finitas. De esa manera damos por terminada esta tercera parte de la clase asincrónica. También damos por terminada la clase asincrónica como tal. Por favor, miren con detenimiento, miren con cuidado. Si tienen que detener en los videos mientras que yo doy la explicación, háganlo para que tomen nota, para que escriban las preguntas perdón, y las dudas que les vayan surgiendo. Y recuerden que en la clase de este viernes 2 de octubre, que sí es sincrónica, nos vamos a ver nuevamente
Y la primera media hora la destinaremos a que ustedes me cuenten qué dudas o qué incógnitas quedaron de todos estos procesos o de todas estas demostraciones. Espero haber logrado la mayor claridad posible. Eh, Gracias por ver las explicaciones y los videos de clase. Nos vemos nuevamente, muchachos, el próximo viernes 2 de octubre. Hasta pronto y muchas gracias.